a El Taller del Gnomo. El artista que revolucionó a los X-Men. El camino hacia Marvel. En la primera parte de este especial, conocimos al niño que soñaba con superhéroes. Vimos cómo un pequeño inmigrante británico encontró en los cómics un lenguaje capaz de combinar aventura, ciencia ficción y arte en una sola página. Pero soñar con dibujar para Marvel era una cosa, conseguir que Marvel confiara en ti era otra completamente distinta. Porque a principios de los años 70 no existían escuelas especializadas, ni redes sociales para mostrar tu trabajo, ni plataformas donde un artista pudiese darse a conocer con más facilidad. Si quisieras convertirte en un dibujante profesional, solo había un camino: trabajar hasta que alguien importante notara tu talento, y eso fue exactamente lo que hizo John Byrne. A diferencia de muchos artistas de su generación, Byrne nunca tuvo un maestro que guiara su carrera. Todo lo aprendió observando, analizaba cada página de Jack Kirby para comprender cómo transmitir movimiento, estudiaba a Steve Ditko para entender el ritmo de una secuencia y examinaba con atención las ilustraciones de Neal Adams para descubrir cómo una pose podía transferir fuerza, miedo o determinación. Pero había algo que Byrne entendió muy pronto: dibujar bien no era suficiente, había que contar historias. Con los años, diría que un buen dibujante no debería hacer que el lector admirara un solo dibujo. Su misión era lograr que el lector quisiera pasar a la siguiente página. Ese concepto se convertiría en una de las bases de toda su carrera. Al terminar la preparatoria, Byrne ingresó al Alberta College of Art and Design en Calgary. Como era de esperarse, esperaba perfeccionar su técnica. Sin embargo, la experiencia no fue exactamente lo que imaginaba. Los programas académicos estaban orientados hacia las bellas artes: pintura, escultura, diseño, arte contemporáneo. Pero el cómic todavía era considerado un entretenimiento para niños. No era visto como una disciplina artística seria. Byrne comenzó a sentirse fuera de lugar. Mientras sus profesores hablaban de composición abstracta y corrientes artísticas, él seguía pensando en Superman, los Cuatro Fantásticos y los Hombres X. Con el tiempo llegó a una conclusión: si realmente quería trabajar dibujando historietas, tendría que aprender por su cuenta. Finalmente abandonó la universidad, una decisión arriesgada, pero que cambiaría completamente su destino. Un cómic universitario que lo cambió todo. Existe una anécdota que demuestra cómo, en ocasiones, una carrera puede cambiar gracias a un proyecto aparentemente insignificante. Durante su estancia en la universidad, Byrne creó una pequeña historieta titulada The Deathhead's Night. Su objetivo era simple: promocionar una exposición estudiantil, nada más. No buscaba impresionar a Marvel, ni enviar portafolios, ni iniciar una carrera profesional. Era un trabajo más. Sin embargo, aquel cómic cayó en las manos correctas. Comenzó a circular entre aficionados y personas relacionadas con la industria. Por primera vez, alguien fuera del círculo cercano veía el enorme potencial que tenía aquel joven canadiense. A veces, una oportunidad no llega porque la estamos buscando. Llega porque alguien reconoce nuestro trabajo antes que nosotros mismos. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Por cierto, ese cómic se llama Aka Comics. Aunque solemos asociar la carrera de John Byrne con Marvel y DC, su primer paso importante ocurrió en una editorial mucho más modesta: Charlton Comics. Hoy su nombre puede sonar casi olvidado, pero durante los años 60 y 70 fue una auténtica escuela para nuevos talentos. Por sus oficinas pasaron artistas y escritores que más tarde se convertirían en figuras fundamentales de la industria. El ambiente era completamente distinto al de Marvel. Los presupuestos eran reducidos, los plazos de entrega muy ajustados y los equipos creativos debían aprender a resolver problemas rápidamente. Precisamente ese ritmo fue ideal para Byrne. Cada página terminada significaba experiencia. Cada página publicada era una oportunidad para mejorar. Aunque en aquellos trabajos todavía estaban lejos de convertirse en una estrella, comenzaron a llamar la atención de personas dentro de Marvel Comics. Y cuando Marvel necesitó nuevos dibujantes, el nombre de John Byrne estaba sobre la mesa. Para entender la importancia de este momento, debemos detenernos un instante
Marvel estaba viviendo una etapa muy distinta a la que había revolucionado el mercado en los años 60. Stan Lee ya no escribía todas las series. Bueno, eso podemos dejarlo como que nunca ocurrió, pero bueno. Jack Kirby había abandonado la editorial, Steve Ditko también había seguido su propio camino, la llamada primera generación Marvel estaba desapareciendo poco a poco. Era necesario encontrar nuevos artistas, nuevas ideas, una generación capaz de mantener vivo el universo Marvel. Entre esos jóvenes talentosos aparecieron nombres como George Pérez, Frank Miller, Walt Simonson y John Byrne. Sin saberlo, estaban a punto de protagonizar uno de los relevos generacionales más importantes de la industria del cómic estadounidense. Las primeras colaboraciones de Byrne no fueron espectaculares, no recibió de inmediato los Cuatro Fantásticos ni los X-Men. Como ocurre con casi todos los artistas jóvenes, comenzó realizando encargos pequeños, historias cortas, portadas, algunos números de prueba. Su objetivo era sencillo, demostrar que podía cumplir con las fechas de entrega. En el mundo editorial, el talento era importante, pero la puntualidad lo era todavía más. Los editores pronto descubrieron algo extraordinario. John Byrne dibujaba rápido, muy rápido, pero además mantenía una calidad sorprendentemente constante. Eso lo convirtió en un artista extremadamente valioso, porque una serie mensual necesitaba exactamente eso, alguien capaz de entregar páginas espectaculares, todos los meses, sin retrasos, sin excusas, y era solo cuestión de tiempo para que recibiera una oportunidad mayor. A mediados de los años 70 comenzaron a llegar encargos más importantes. Series como Marvel Team Up e Iron Fist permitieron que Byrne demostrara de lo que era capaz, especialmente en Iron Fist. Su narrativa empezaba a llamar la atención, las escenas de combate tenían una fluidez poco habitual, los personajes transmitían movimiento incluso cuando estaban completamente quietos. Cada página parecía tener vida propia. Los lectores comenzaron a notar un nombre nuevo en los créditos, John Byrne. Todavía no era una superestrella, pero comenzaba a generar comentarios entre los aficionados. Y, sobre todo, dentro de las oficinas de Marvel, porque mientras Byrne mejoraba con cada número, había una serie que necesitaba desesperadamente un nuevo impulso. Una colección que apenas años antes había estado al borde de la cancelación. Una serie protagonizada por un grupo de jóvenes mutantes. Su nombre era The Uncanny X-Men. En el siguiente episodio conoceremos a un joven escritor británico llamado Chris Claremont. Descubriremos cómo nació una de las asociaciones creativas más importantes de la historia del cómic y por qué la llegada de John Byrne transformó para siempre el destino de los X-Men. Porque, aunque hoy resulte difícil imaginarlo, hubo un tiempo en que los mutantes de Marvel estaban muy lejos de ser el fenómeno mundial que conocemos, y fue precisamente entonces cuando apareció el artista indicado en el momento indicado. Algunas carreras se construyen paso a paso, otros cambian el rumbo de la industria, y John Byrne estaba a punto de hacer ambas cosas al mismo tiempo. Y recuerda, si te gustó el contenido de este episodio, por favor, coméntanos, danos like o compártelo con algún otro amante de los cómics para que podamos llegar a más personas. Muchas gracias y hasta pronto. La voz y la producción de este podcast estuvieron a cargo de Adro, a un guión de El Piedra. Para todas sus dudas, sugerencias y comentarios, tenemos la siguiente dirección de email: tallerdelgnomo@yahoo.com. Gracias y hasta la próxima. Este fue el podcast del Taller del Gnomo. For the next 60 seconds, this station will conduct a test of the emergency broadcast system. This is only a test.